Este es el nuevo presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Vamos a ver ahora una semblanza de quién es el nuevo presidente de la República y quien regirá los destinos del país en los próximos 5 años. Más de la mitad de los venezolanos viven en barrios populares, barrios que rodean las ciudades como Caracas. Muchos venezolanos eran de clase media antes, cuando el país era rico y vivía de las reservas de petróleo, pero ahora muchos de esos venezolanos que eran clase media ahora son pobres. Cuéntame, ¿cómo es la vida en los barrios ahora en Caracas? Fuerte. ¿Por qué? Por la crisis que tenemos ahorita. La crisis de comida, que no se consigue comida, más que todas las comidas y el empleo. ¿Cómo es la vida? Menos, más peor de la que la habíamos vivido. Porque ahorita no se consigue nada. Puro salir todos los días a buscar el pan. Sardina, 2 kilos por 2.000. El salario mínimo en Venezuela toca suelo y llega a $2. Esto confirma la crisis sin precedentes que vive el país y que tiene a la mayoría de los ciudadanos en la miseria y sin indicios de mejorar a corto plazo. Con el dólar estadounidense alrededor de los 20.000 bolívares, el salario mínimo de 40.000 bolívares que fija el gobierno se traduce en $2 mensuales, una cantidad que no alcanza para comprar un kilo de carne o un cartón de huevos. Así lo dice Alberto Rodríguez, mientras compra lo que puede en un mercado del municipio caraqueño de Chacao. No alcanza ni para un cartón de huevos, no alcanza. Y con eso te digo todo, imagínate. Así que esto es una barbaridad lo que estamos viviendo. ¿Qué ha comprado usted? Bueno, pura verdura. Estamos como los chivos comiendo, como decimos aquí en Venezuela, comiendo hielo, todo lo que es verdura, papa, batata, está carísimo, lo más caro es la papa. Entre jubilados y empleados activos son casi 10 millones de personas las que esta semana recibieron en sus cuentas el equivalente a $1, según la cotización oficial del Banco Central, porque en el mercado paralelo que rige toda la actividad económica, la moneda local está más devaluada todavía. Siendo optimistas y con algo de suerte, cualquier venezolano que devenga este monto mensual puede comprarse una harina de maíz o un kilo de azúcar. Una vez se acaben estos productos en 2 o 3 días, tendrán que esperar nuevamente hasta la siguiente quincena, cuando muy seguramente el salario será menor. Tenemos hambre, el pueblo tiene hambre, hay hambruna. Tienen hambre y protestan porque no hay qué comprar. Ha sido urgente la petición de los venezolanos que no tienen asegurado un plato de comida, ni siquiera un pedazo de pan. Todos estamos muriendo de hambre. ¿Qué aspira a comprar hoy? Lo que haya. Tengo hambre. Tiene un mes sin comer y contarse sin comer. A veces se pone a llorar pidiendo comida y me pongo a llorar. ¿Cómo lo voy a decir a él si no hay comida? No hay arroz, no hay pasta. No puede conseguir uno el pedacito de carne para hacer la sopa. Junto con Belice, Venezuela es el único país de América Latina donde ha aumentado el hambre, según el informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hambruna que hoy afecta a más del 11% de la población de ese país. El 80% de nuevas personas que entraron en situación de hambre en América del Sur en el último bienio son venezolanas. Esto es una cosa que debería prender las alarmas. Hay que hacer cola y aquí estoy yo todavía esperando a ver si me dejan pasar y yo no puedo hacer una cola de horas porque el oxígeno me dura solo 2 horas. 3,7 millones de venezolanos se registran con inseguridad alimentaria, casi 1 millón más de personas respecto a una década atrás. La mayoría ha bajado mucho de peso, de hecho un 64% reconoce haber perdido 11 kilos solo el año pasado. Hay una cantidad cuantiosa de niños venezolanos en situación de hambre extrema, en situación de desnutrición aguda muy grave.
yéndose a morir a los hospitales del país donde no tenemos ni siquiera insumos terapéuticos para salvarlo. ¡Basta! ¡Basta de locura! ¡No queremos gente comiendo en la basura! Es que sí, los venezolanos han tenido que optar por medidas desesperadas para poder comer, en algunos casos incluso buscar restos de alimentos en la basura. Llegó un extremo que se le veían los huesos. Todo eso y no quería verse. Así mío se me estaba desnutriendo. Y yo dije, mami, tengo que salir a la calle, buscar comida. Vemos miles reventando la basura para poder comer. Miles. No somos uno, ni dos, ni cuatro, somos miles. Que estamos en la calle, buscando para comer, sobrevivir. Mis hijos llorando, pidiendo comida. ¿Sabes? Un niño llorando que esté pidiendo comida, eso es tristeza. ¿Entiendes? Da ganas de llorar. Ningún artículo comestible. Porque en las cocinas este es el panorama. Refrigeradores vacíos que dejan en evidencia la imagen más cruda del desabastecimiento, en el caso de Venezuela, a raíz de la crisis económica, política y social que azota al país. Aquí. Aquí. Bien lo sabe Chris Mary, que para alimentar a su familia tuvo que optar por medidas más radicales, como vender su propio pelo y el de su hija de 14 años. ¿Dónde he llegado a vender mi cabello para comprarle comida a mis hijos? ¿Cuántas veces lo has hecho? Lo he hecho 2 veces. En el zoológico de Maracaibo se han robado al menos 40 animales. Los cuidadores del recinto aseguran que es para comer, porque carne ya es imposible de comprar en la zona. Hambruna en un país que hace años no tiene un respiro en su economía, considerando que la inflación ha alcanzado niveles críticos. Aquí un ejemplo: todos estos billetes son necesarios para comprar un pollo, todos estos se necesitan para comprar tomates y todos estos para un rollo de papel higiénico. Aquí lo matan a uno hasta para comprar 1 kilo de arroz. Entonces, ¿para qué queremos a ese presidente? Para nada, para que nos mate y ande a todo. Entonces, ¡fuera Maduro! Personas que a estas alturas no tienen grandes sueños más que poder alimentar a sus familias, pero que a diferencia de otras crisis de salud como los brotes epidémicos, la hambruna no es contagiosa y por eso muchas veces el mundo la olvida. La gente que se ha reunido aquí en esta plaza de Petare, una de las zonas más populares del este de Caracas, ha bajado de todos los cerros que hay alrededor. Hablé con algunos de ellos y todos comparten un deseo. Quieren que Nicolás Maduro salga del poder. No tenemos medicina, no tenemos alimentos, la pobreza extrema cabalga en las zonas más deprimidas económicamente de Venezuela y este es un reclamo que le estamos haciendo al Estado. Hoy exigimos a las Fuerzas Armadas Nacionales que se pongan del lado del pueblo, del lado del país. Es hora de que ellos entiendan que la ley de amnistía es necesaria para poder salir adelante y exigir la apertura del canal humanitario. Nuestro país está muriendo de mengua, cada día hay más personas falleciendo por falta de medicina y alimentos. En un país como el nuestro es inaceptable que nuestra gente esté padeciendo de tantas penurias. Bueno, yo me encuentro aquí porque ya estoy cansado de la dictadura, ya estoy cansado de que no haya comida, de que no haya autobús, de que no haya agua, de que no hayan servicios públicos en la urbanización, de que aquí cada vez que tengamos que salir a pies porque no hay ni siquiera transporte público, porque no hay repuesto para las camionetas. O sea, yo estoy aquí porque quiero una libertad para mi país. ¿Quién le lanzó una amenaza directa a Maduro este 22 de septiembre, diciendo que su gobierno hará todo lo que esté en sus manos para derrocar a Maduro? Bracitos cortos y manitos largas. Eso, a nivel internacional, se puede interpretar perfectamente como una declaración de guerra. Y ahora vamos a sumergirnos en el corazón de lo que quiero revelar. Cuando Tatanás Piñera se junta en febrero con Guaidó en Cúcuta, ciudad colombiana que queda en la frontera con Venezuela, le cuenta que Chile está en modo ONU y que por lo tanto va a recibir muchos inmigrantes, y le plantea que los venezolanos que quieran huir por tierra de la dictadura serán recibidos con los brazos abiertos por el gobierno de Piñera, y abre la frontera de Chacayuta en el norte para facilitar el ingreso de estas personas. Esto Piñera lo hace a espaldas de todo el pueblo chileno. Nicolás Maduro, que ya estaba con la vena hinchada con Piñera por todo lo que lo toreó, mucho más vivo que nuestro presidente al parecer, que ha preferido hacerse el lindo a nivel internacional,
aprovecha que las fronteras chilenas estaban abiertas y comienza a infiltrar en las masas de inmigrantes que entraban a Chile agentes chavistas, quienes se juntarían con ciertas facciones de la extrema izquierda chilena para planificar la gran caída de Tatanás. Como Piñera está tan obnubilado con sus jefecitos de la ONU, nunca pensó que le realizarían una movida de ajedrez como esta. Y durante meses planearon el 18 de octubre, el día en que comenzaría la venganza de Maduro y la debacle final de Sebastián Piñera. Ahora, a los que les gusta el mundo cabalístico, todo comienza un 18 de octubre de 2019. Da número 22, que al igual que el número 11, es un número maestro. Piñera sabe esto perfectamente, pero ese es otro cuento, no nos desviemos. La cosa es que Tatanás se enteró que Maduro le estaba enviando agentes subversivos y por eso cerró medianamente la frontera en Chacayuta, pero los infiltrados ya se habían colado y tuvieron todos estos meses para planificar su gran día de revolución. ¿Cómo se planeó? Había que esperar el momento en que el gobierno de Piñera metiera la pata. Y la mete enterita, como ha sido todo su gobierno. Y sube por segunda vez en el año el precio del metro. La mesa está servida. Entonces, la primera movida es utilizar a los estudiantes. Y diseñan una serie de acciones reiteradas, llamadas evasiones masivas, que en un inicio se verá como una palomillada de adolescentes. De esta manera, la opinión pública lo verá como una expresión de la juventud sacando la cara por todo el pueblo chileno que ya está harto de los abusos del gobierno y del sistema. Y cuando la gente empiece a empatizar con los estudiantes, cuando apoye su causa, será el momento de sacar a las tropas entrenadas para que se mezclen con los estudiantes y empiecen a destruir Santiago. Y se aplica el ataque de guerra, neutralizar el transporte público, porque con eso se desestabiliza todo el funcionamiento de Santiago y se mandan a destruir 78 estaciones de metro al unísono. Y el segundo día de ataque se agrega el saqueo al capitalismo, a los negocios. Y así, tanto Nicolás Maduro como la extrema izquierda podrán decir: ¿ven, chilenos? El fascismo internacional, sacaron los militares a la calle para reprimir al pueblo. El capitalismo, el neoliberalismo son los grandes culpables. Por eso, tanto Chile como Latinoamérica necesitan urgente la revolución. Chilenas y chilenos, chilenistas, se dan todos los indicios para determinar que lo que sucedió en Santiago fue un ataque de guerra internacional. Y el gobierno chileno lo sabe. Piñera lo sabe. Pero no lo van a reconocer porque no quieren que la gente entre en pánico. Esta fue la primera advertencia de Maduro a Piñera para que se lo deje de joder. Con esto, el gobierno de Sebastián Piñera ya no tiene cómo justificar la estupidez de mantener las fronteras abiertas y de seguir insistiendo con la nueva ley de migración. Con esto ha quedado en evidencia que la ONU es un organismo nefasto que promovió toda esta locura. Chile despertó, dicen los ingenuos. No, Chile no despertó. Chile sigue tan dormido como antes. La gente no está reclamando para que la intervención de la ONU en Chile llegue a su fin, que es la gran culpable del problema que está viviendo el país, junto con sus dos representantes, Tatanás y Silvia Rox, incluyendo a casi todo el Estado chileno que sabe de esta cochinada, manteniendo a toda la población en un Chile fake. Ahora Piñera tiene que ponerse las pilas, o se convierte por primera vez en presidente de Chile y se deja de tontear con todo este asunto de la ONU y sus 19 agencias que controlan los ministerios del Estado, o simplemente da un paso al costado y deja de joder a todos los chilenos. Aquí lo que hay que hacer es cerrar las fronteras inmediatamente, no dejar entrar a nadie más, para comenzar a ordenar la casa de manera eficaz, porque el país en estos momentos está en situación crítica. Por otro lado, debe comenzar a ocupar el derecho legítimo que tiene el Poder Ejecutivo para expulsar a todos los ilegales,
y paralelamente investigar quiénes son los cabecillas que están detrás de todo esto, tanto chilenos como extranjeros. Comenzar a desarticular las células terroristas y averiguar hasta dónde están metidos ciertos partidos políticos de extrema izquierda en todo este ataque al Estado chileno.